¿Qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Esperamos que se encuentren bien. Estamos en un periodo muy particular y desafiante que nos toca atravesar. Hoy comienza el ciclo de capacitación para docentes, tecnologías y desafíos en la educación. Queremos agradecerle el interés que han tenido en la actividad y en representación de la Secretaría Académica y autoridades de la Facultad de Psicología, quiero agradecer especialmente la presencia y la aceptación de tu invitación, Gustavo, para que hoy nos puedas brindar la conferencia de los desafíos de la enseñanza mediadas por la virtualidad y las nuevas tecnologías. Gustavo es profesor de Sociología y rector de la Universidad de Haifa, Israel, y es experto investigador en el campo de la comunicación mediada por tecnologías, brecha digital en acceso a tecnologías de información y comunicación, TICs. Fue investigador visitante de la Universidad de Toronto y en el Instituto Oxford y ha sido autor de más de 80 artículos científicos vinculados a la temática. Muchas gracias, Gustavo, por estar. Sabemos que allá son las 22 horas y bueno, muchas gracias por el contacto. Buenas tardes en Córdoba, acá son buenas noches ya. Es un placer estar acá y poder compartir con ustedes algunas de las experiencias que hemos tenido en esta época tan intensiva de la crisis de la corona, que ha representado a nivel internacional probablemente uno de los laboratorios humanos más radicales, más rápidos, en todos los campos, en el campo humano, en el campo del comportamiento humano, en el campo del aprendizaje, en el campo económico y laboral. Lo que voy a presentar son un poco de experiencias que hemos tenido, pasando un periodo también muy intenso de traslado muy rápido, enseñanza presencial a enseñanza a la distancia, y compartir con ustedes algunas de las experiencias que hemos tenido. Así que vamos a empezar. Lo que nosotros hemos pasado acá es algo muy interesante. Yo volví de Córdoba el 1 de marzo acá, y cuando aterricé acá me dijeron, bienvenido, pasó por Roma, dije que sí. Bueno, entonces entré en cuarentena por 40 días, por 15 días. Todavía no había pasado nada, fuera del hecho de que sabían que en Italia había comenzado la pandemia de la corona, y los que llegaban de Italia o que llegaban de España eran puestos en cuarentena. Pero en ese momento, cuando me quedé en casa, me di cuenta de que esta crisis aparentemente va a llevar un poco de tiempo y que nos va a exigir pasar rápidamente a la enseñanza a la distancia. Así que desde casa, con el equipo mío en la universidad, empezamos a organizarnos para el proceso. Y efectivamente, el 11 de marzo en Israel no se permite más el ingreso a la universidad de los estudiantes y no se permite el ingreso de más del 15% de los trabajadores administrativos en la universidad. Y a partir del 11 de marzo la situación más o menos lleva a un periodo de cierre del país, cierre de los límites y cuarentena domiciliaria, a abrir en forma más plena. El primer paso fue planificar el sistema y inmediatamente organizamos al equipo, el 1 de marzo ya organizamos al equipo de nuestra unidad de estudio a distancia conjuntamente con el equipo de la división de computación, y empezamos a preparar el proceso del traslado de la enseñanza presencial a la enseñanza a distancia, encontrando, digamos, con la poca experiencia que teníamos en distintos programas para hacerlo, empezamos a comprar licencias de Zoom y preparamos a todo un apoyo técnico para poder dar a los estudiantes y a los profesores apoyo en el traslado un apoyo técnico desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche a través de teléfonos, de WhatsApp, con un equipo de 15 personas que estaban constantemente trabajando. Se preparan a los docentes, se preparan a los cursos y al mismo tiempo se realizan acuerdos salariales con el gobierno nacional, por los cuales los profesores universitarios son declarados
trabajadores indispensables y en gran medida obligados a seguir enseñando para poder seguir recibiendo sueldo normal. Esta tabla más o menos muestra de que el traslado ha sido rapidísimo, es decir, en un periodo muy corto de tiempo nosotros estamos dando 2.500 cursos por semana a distancia, casi todos usando Zoom, cuando de todos los cursos programados estamos en el 97-98% de cursos que son transmitidos diariamente. Entonces, por supuesto que todo el proceso esto se nota muy, pero muy positivo. Después vamos a hablar cuáles son los problemas. Otra cosa que nos pasa a nosotros es que tenemos programas internacionales, en especial de maestría internacional, y teníamos 300 estudiantes, de los cuales 70 fueron exigidos por sus países de origen, en especial Estados Unidos, Alemania y China, a volver a sus casas. Entonces, como resultado de esto, nosotros nos quedamos en realidad acá con un proceso muy interesante en el cual tenemos 230 estudiantes internacionales que se quedan a estudiar acá y 70 que se vuelven a su país, lo cual crea todo un desafío de cómo enseñar clase o seguir enseñando clase a distancia en una circunstancia que parte de los estudiantes están acá y parte de los estudiantes están en otro país del mundo, con las diferencias de horarios que existen entre los distintos países. Para dar una idea, si estamos, digamos, acá en Israel y tenemos un estudiante en Estados Unidos, son 8 horas para atrás, y si tenemos otro en China, son 8 horas para adelante. Entonces hay que encontrar un horario en el cual se puedan cubrir esas 16 horas en una hora normal acá también para poder dar la educación a la distancia. Por supuesto que ese es otro tipo de educación y también diré unas cuantas palabras sobre él. En realidad lo que estoy hablando ahora yo es de la educación sincrónica, es decir, la que se hace simultáneamente en el tiempo, pero a distancia geográfica, y la educación híbrida es una educación que en realidad es un aula que se da con parte de los estudiantes que son presenciales y parte de los estudiantes que están en sus casas estudiando en el mismo momento. Ahora, la educación sincrónica es un método relativamente nuevo, porque en el proceso de toda la educación a través de tecnologías, durante mucho tiempo se trabajó muchísimo en lo que son cursos que son grabados previamente, que requieren muchísimo trabajo de preparación, muchísimo trabajo de grabación, también una infraestructura más seria, casi digamos, de una televisión, un estudio de televisión, pero también rápidamente esos cursos se quedan caducos porque después de 1 o 2 años hay que renovarlos, pero aparte son cursos que son conocidos, los cursos asincrónicos, son conocidos como cursos que tienen un porcentaje altísimo de deserción de los estudiantes. Los cursos asincrónicos, es decir, los cursos que son pregrabados y que el estudiante los estudia solos, requieren un estudiante muy especial, con una disciplina muy alta, una capacidad de autonomía muy grande y una capacidad de estudiar solo, sin gente alrededor. El método sincrónico, que es el que se usa en este momento más, estamos usando nosotros por las circunstancias de crisis, es un método que aparentemente va a ser más popular y que va a entrar en el aula parte como a distancia y parte como híbrido para permitir las clases. Lo que lo caracteriza es que generalmente los estudiantes y los profesores están geográficamente separados, presentes simultáneamente en un medio virtual. Los horarios pueden ser distintos para el profesor y para la alumna, depende si hay diferencia de horarios, y se le atribuye la reducción de la distancia de transacción, que es un concepto que lo vamos a desarrollar más adelante, pero básicamente a mí me resuena mucho porque viene en gran medida de teorías que han sido utilizadas en la educación, en la comunicación a través de
de tecnología a través de computadoras y a través de teléfono celular, que es el problema en realidad de la presencia social o de la copresencia de los comunicadores. Pero en el caso de dos personas que comunican a la distancia a través de la tecnología, el problema de copresencia es un problema importante, pero es menor todavía cuando se trata de un curso entero que está formado de no un alumno y un profesor, sino de muchos alumnos y un profesor. Simplemente para terminar el tema de la educación híbrida, que es algo que hay que desarrollarlo mucho más, hay que pensarlo mucho más, algunos puntos que quiero poner en cuenta. La educación híbrida es un proceso educativo que permite dar clases a alumnos presenciales y a los alumnos no presenciales simultáneamente. Esta forma de enseñanza crea muchísimos, pero muchísimos desafíos, porque hay que mantener una clase cuando los estudiantes están en distintos horarios y lugares. Parte están con el profesor o la profesora en la clase presencial y parte no. Requiere, por supuesto, una infraestructura tecnológica distinta que simplemente una computadora, porque tenemos que encontrar la forma de poder dar al profesor o a la profesora la capacidad de concentrarse al mismo tiempo en los estudiantes presenciales y los estudiantes que están a distancia, y verlos al mismo tiempo. Algo que no es simple, teniendo en cuenta que también tiene que proveer el material de la clase y mantener al mismo tiempo la atención con dos lugares distintos, uno presencial y uno virtual. En ese sentido, la atención del profesor está dividida en la atención al material de instrucción, a los estudiantes en el curso y a los estudiantes en sus domicilios distintos, lo cual crea un problema muy serio de posibilidades de atención. ¿Cómo crear una sensación de un aula conjunta con esta separación simultánea? Con estudiantes que están a cercanía geográfica y con estudiantes que están a diferencias geográficas. Atención simultánea a las expresiones verbales y no verbales de los estudiantes, y creo que seguramente muchos de ustedes van a concurrir conmigo de que gran parte de la educación presencial es la importancia de poder ver las caras y los gestos y las expresiones no verbales de los estudiantes cuando estamos enseñando. Probablemente los signos más importantes que nos transmiten hasta qué punto la clase es interesante o es aburrida, hasta qué punto nos entienden o no nos entienden el material, hasta qué punto están con nosotros o no están con nosotros. Y por supuesto está la pregunta más importante de todos: cómo motivarlos y permitir participación, preguntas y discusión, sin excluir a ninguno de los grupos, sin excluir al grupo presencial, que es más fácil que prestarle atención porque están en la misma aula, y sin excluir a los que están a distancia o excluir a los que están en la clase cuando ponemos atención en los estudiantes y las preguntas que vienen de la distancia. Una de las perspectivas que se puede usar para tratar de entender la enseñanza sincrónica es una teoría muy conocida de la distancia transaccional. Esta teoría en realidad propone una serie de principios que definen los aspectos educacionales y mediados por la tecnología. La idea principal es que la educación a la distancia no es solo la separación geográfica, sino que es también un concepto pedagógico. Y yo creo que todos más o menos hemos tenido un poco de experiencia con el hecho de que no es lo mismo enseñar a la distancia o que enseñar en un aula. Y la idea de simplemente trasladar cómo es la enseñanza pedagógica en el aula a la enseñanza a través de la tecnología, nosotros creo que ya tenemos experiencia y crea muchísimos problemas. Estos principios describen también el universo de las relaciones del profesor y estudiante y el proceso de aprendizaje cuando los protagonistas están separados geográficamente. Y la idea central es que es un proceso que está basado en interacciones en un ambiente virtual con tipos de comportamiento muy característicos. Hay que tener en cuenta que la separación geográfica y que a veces es también separación temporal, es decir, que estamos hablando con los estudiantes a distintos tiempos,
Es una barrera psicológica y comunicativa que nosotros tenemos que cruzar. Un espacio de posibles malentendidos entre las contribuciones del profesor y las del estudiante. Y acá quiero hacer un pequeño espacio para decir de que ayer tuve la experiencia de hacer una reunión del consejo de la universidad, del consejo académico de la universidad, a través del Zoom, con 60 profesores participantes. Y verdaderamente la reunión duró 4 horas, que bastante me cansó, pero verdaderamente lo más nítido en esa reunión, a pesar que son profesores que ya vienen enseñando por Zoom 2 semanas, que toda esa reunión del consejo académico estuvo llena de malentendidos. Y gran parte del tiempo tenía que pasarlo yo, explicando el uno a un profesor que el otro profesor no le había dicho lo que él pensaba que le había dicho y que no tenía malas intenciones. De cualquier forma, no es una situación presencial y por lo tanto, como dice esta teoría, hay muchos motivos por los cuales haya malentendidos entre las contribuciones del profesor y los estudiantes. Ahora, la distancia de transacción es definida en esta perspectiva como el espacio de comunicación del estudiante y del profesor, como dije, un espacio con conflictos potenciales. Está compuesto en realidad de 2 perspectivas, es decir, dos puntos de vista. Uno es el diálogo de instrucción, que en realidad se refiere a los intercambios positivos que dependen de condiciones externas. Y ahora empezamos a entrar un poco a los desafíos de este tipo de educación. Primero está el medio de educación, que es a través de la tecnología, de tal de cual forma todo es mediado. El material es mediado, la voz es mediada, el vídeo es mediado. Por supuesto que depende mucho de la experiencia que tiene cada usuario en el uso de la tecnología específica que se usa en esa clase. El número de estudiantes, cuando el número es más grande, es más difícil. El ambiente físico en el cual el estudiante aprende y sus circunstancias emocionales, en qué estado emocional está. Y también el ambiente físico, porque una de las grandes ventajas del aula físico es que el estudiante entra en el aula y se puede desconectar de todas las circunstancias de su vida. Cuando está en su casa, las circunstancias de su vida están alrededor. Entonces los que tienen familia, puede ser que los chicos estén dando vuelta, o que la familia esté dando vuelta mientras él o ella están tratando de concentrarse en la clase. A diferencia de la televisión, que es un medio unilateral, la educación a través de plataformas como Zoom permite un diálogo más intensivo, más personal, más individual y más dinámico, pero el solo hecho de que lo permita no significa de que eso verdaderamente suceda. Ciertamente una clase en ciencias sociales es completamente diferente a una clase en ingeniería. Después, el segundo concepto es el diálogo entre los estudiantes, que es muy importante, pero es muy difícil de lograr y de llevar adelante a través del Zoom, por motivos que veremos más tarde. Parte central del proceso educativo, como nosotros sabemos, es el diálogo, la discusión y las actividades grupales que incrementan en el aula, la identidad que tiene el alumno con la clase o que desarrolle con la clase, el aprendizaje mutuo entre los compañeros y el aprendizaje a través de tareas grupales. Todos estos puntos son puntos muy difíciles y muy importantes de lograr en lo que la teoría llama reducir la distancia transaccional. También depende de la estructura del programa. En realidad describe los elementos del diseño del curso, adaptado a la transmisión a la distancia. Expresa la adaptación de objetivos educacionales al medio de comunicación, la estrategia de enseñanza y los métodos de evaluación. Y quiero poner un punto muy importante acá en la cuestión de los métodos de evaluación, porque sin este proceso rápido de traslado a la educación a la distancia, vamos aprendiendo todos los días cómo enseñar mejor la clase. Una de las cosas que no sabemos y todavía no entendemos verdaderamente
cómo se hace para evaluar una clase que está dada a la distancia a través de la tecnología. ¿Qué método tenemos que usar para evaluar para que sea efectivo? Y por tanto, esa es la parte más débil de todos. Por supuesto que debemos desarrollar la autonomía y la motivación del estudiante, que son fundamentales dentro del programa. El uso de material es muy complicado. Tienen que ser adaptados a la asignatura, a nivel de instrucción, a las características de los estudiantes y al nivel de colaboración en el proceso. Por supuesto que incluye estimular y mantener el interés del estudiante, estimular la crítica y el análisis y guiar al estudiante del material y la evaluación. Esta teoría ha sido dividida por Zhang en una escala de distancia transaccional, y yo decidí usar esta distancia para un poco dar ejemplos de lo que nos ha sucedido a nosotros y también para ver en forma más expandida el tema de la educación a la distancia. Y básicamente lo que dice esta escala es que la distancia transaccional está relacionada a varios tipos de distancia. Primero, la distancia entre el estudiante, el profesor y la tecnología de instrucción. En realidad, este punto habla de todo el contexto en el cual se realiza este tipo de enseñanza. La distancia entre el estudiante y el contenido, la distancia entre estudiantes con estudiantes, la distancia entre estudiantes y profesores. Entonces, empecemos con el primer punto, que es la distancia entre el estudiante, el profesor y el contexto general. Y empezaría por algunas cosas que debemos tener en cuenta con respecto a la atención que puede prestar el estudiante en la clase. Y uno de los puntos principales es que todo este movimiento que hemos hecho en las últimas semanas a la educación a la distancia se produce en un contexto general de la sociedad y una preocupación muy grande por la situación. Las clases no se dictan así nomás en el aire, sino que en una situación bastante anormal de ansiedad colectiva. La mitad de los estudiantes en nuestra universidad expresaron que la percepción de miedo de contagiarse y miedo de la enfermedad y miedo de la situación no verdaderamente les da las condiciones emocionales para invertir energía en las clases. Es decir, para el estudiante, el contexto actual no es el ideal para estudiar y no es el ideal para concentrarse, lo cual, por supuesto, crea un problema en la medida que puede estar atento a una clase. También, por supuesto, que los estudiantes, gran parte de ellos, atienden la clase desde su residencia, del lugar de que ellos viven, estudiantes con familia y sus niños, o cónyuge o padres mayores que disturban su concentración. Como dije antes, una de las grandes ventajas del aula presencial es justamente el hecho de que es una barrera que divide nuestras vidas. Cuando estamos en la universidad, estamos en la universidad, y cuando estamos en casa, estamos en casa. Pero la educación a la distancia en realidad rompe esa barrera y mezcla un poco la atención que ponemos en los estudios con los disturbios que proceden del contexto en el cual nosotros estudiamos. Otro punto que a veces puede entrar es la cuestión de la diferencia de horarios. Como dije, en especial en cursos internacionales, que hay diferencias de horarios, y por supuesto de que la diferencia de horarios tiene importancia en los problemas de atención del estudiante. Puede ser que la clase es dictada a la mañana en un país determinado y llega a la noche en el país en el cual el estudiante se encuentra, que es una hora completamente diferente que la mañana para la concentración que él puede poner. Está también, y es importante tener en cuenta, de que hay brechas digitales. Algo que yo lo anticipaba, pero que en los estudios que hicimos acá encontramos que el 22% de los estudiantes nuestros que estudian a distancia no tienen acceso a internet de buena calidad o no tienen acceso a computadora con cámara y con micrófono.
Y eso, lógicamente, crea un problema porque divide la clase en dos grupos. Un grupo que tiene más ventajas porque tiene la tecnología necesaria, porque tiene el Internet de muy buena calidad, y otro grupo que tiene problemas, y los problemas esos son problemas que, por supuesto, cuando la transmisión se les corta, cuando la voz no siempre es clara, cuando la recepción de la voz o las figuras o los dos no es aceptable, sin ninguna duda crea una sensación de frustración en el estudiante y frustraciones que muchas veces puede llevar a abandonar la clase o perder la motivación para seguir. Está también la falta de conocimiento del software que estamos usando, como por ejemplo cómo se invita a estudiantes a participar, si entran todos juntos, si entran uno por cada vez, cómo se hace para participar de materiales visuales. Yo mismo tuve que aprender en esta tecnología que estoy transmitiendo ahora, que no es la común mía, perder 5 o 10 minutos para entender cómo hago para participar de la presentación esta. Cómo se sale de la sesión, cómo se abren piezas para participación de grupos. En Zoom, por ejemplo, se pueden abrir piezas para crear grupos de trabajo conjunto de estudiantes, pero es toda una cuestión tecnológica, saber cómo se abren, cómo se cierran, cómo se entra, cómo se sale. Algunas soluciones parciales que estamos utilizando, y ustedes también, en la grabación de las clases para uso posterior, eso, por supuesto, que es simplemente un remedio muy chiquito, porque de cualquier forma no soluciona el problema de la infraestructura de tecnología, sino que simplemente da una nueva oportunidad para escuchar la clase y tratar de seguirla o hacer el esfuerzo para seguirla. Nosotros en un momento determinado nos dieron autorización para que estén en el mismo aula hasta 4 estudiantes a distancia de 2 metros, así que hubo clases en las cuales dimos autorización a los estudiantes a venir porque no tenían la tecnología necesaria para por lo menos ayudarlos en ese aspecto. Por supuesto que todas estas dificultades tecnológicas, tanto de la infraestructura como del software, en definitiva disminuyen la motivación de estudio de los estudiantes y por supuesto que crea problemas de atención al material. Un punto importante que creo que no se toca mucho es el tema de las normas sociales del aula virtual. En el aula presencial todos sabemos cuáles son las normas. Cuándo se entra a la clase, cuándo se sale de la clase, cuándo hay una interrupción en la mitad para que la gente se pueda despabilar un poco. Pero en realidad en el aula virtual tenemos que crear las normas sociales porque no están claras. Por ejemplo, normas y expectaciones mutuas, como incluso empezaría diciendo si hay que abrir la cámara o no abrir la cámara, si el profesor quiere vernos o no quiere vernos, si eso es algo que todos lo tienen que hacer o está voluntariamente hecho, cuál es la sensación del profesor que tiene que dar clase cuando ve o no ve a sus estudiantes, cuando cierran la cámara. Ahora, hay en eso también una idea muy importante, y es que la idea de todo el aula virtual es tratar de crear una sensación de coparticipación, de presencia conjunta. En el momento que la cámara está cerrada, el profesor o la profesora en realidad no saben y no pueden tener la sensación si verdaderamente hay un aula ahí o se crea esa identidad de aula, y también quiénes son los estudiantes que están participando o quiénes son los estudiantes que están yéndose o parados o saliendo y entrando de la pieza. ¿Cómo indica un estudiante que no entendió una parte de la clase? ¿Cómo indica el estudiante que quiere preguntar o que quiere hablar? Por supuesto de que hay soluciones a todas estas preguntas, pero
tienen que ser definidas en principio, porque no están claras en el aula virtual. ¿Qué es lo que hay que repetir si, por ejemplo, un estudiante dice que no entendió? ¿Qué es lo que no entendió exactamente? ¿O qué es lo que no escuchó por problemas tecnológicos? Hay expectación, como dije, del profesor que decía que use la cámara y lo puede ver o no. Y otra cosa más importante también, ¿cuánto va a durar la clase? Hay que tener en cuenta que las clases a distancia son clases en las cuales el nivel de concentración del estudiante son alrededor de los 50 minutos. Por eso cuando me preguntaron cuánto tiempo yo voy a hablar, dije de que no más de una hora, porque si hablo más de una hora probablemente ustedes se van a ir. ¿No es cierto? ¿Me están escuchando? Necesitaba saber si estamos presentes en el mismo lugar. Sí, sí, estamos acá. Es un ejemplo del problema de la clase virtual. Y yo estoy hablando casi 40 minutos y no sé si estoy hablando conmigo o estoy hablando con usted. La distancia entre el estudiante, seguimos con la cuestión esta. La cuestión de la efectividad personal es una cosa muy interesante. Nosotros preguntamos a los estudiantes nuestros hasta qué punto el estudiante tiene fe en este traslado inmediato a la educación a distancia en su capacidad de ejercitar control de sus estudios. Un tercio de los estudiantes expresaron falta de efectividad por problemas técnicos de poder seguir la clase. Aproximadamente la mitad de los estudiantes que estudian los cursos a distancia nuestros expresan una sensación de duda que van a poder cumplir con las tareas que les son asignadas y van a poder pasar el curso a fin de semestre. Lo cual verdaderamente es una preocupación porque es un porcentaje bastante alto de los estudiantes que no están seguros que este paso rápido a la distancia, a la educación a la distancia, les va a permitir cumplir con las tareas que les son asignadas para poder pasar el curso. Dicho sea de paso, hubo estudiantes que decían que los profesores en su intento de trasladar la clase de presencial a virtual, aumentaron el número de exigencias. Es decir, el número de tareas que el estudiante tiene que realizar para controlar que el estudiante está aprendiendo. Pero los estudiantes dijeron de que es en realidad un aumento de la presión sobre ellos y de la cantidad de tiempo que tienen que invertir en la clase. Acá les doy también una cita muy interesante que también representa un poco el problema de la distancia. Uno de los estudiantes dice, hay profesores que parece que se olvidaron que los estudiantes estamos en la clase virtual y dan clase como si hablaran a la computadora. Nos daba la impresión que para el profesor no era importante si estábamos o no, como si pensara que si él habló, la clase se dio. Y esto es un punto muy importante porque vuelve de nuevo al punto que hablamos antes de la sensación de copresencia y de la sensación de clase y de la sensación que necesita el estudiante de sentir que hay una copresencia, hay una interactividad, que el profesor o la profesora son sensibles a la situación en la cual ellos están y no dan la clase en forma independiente si los estudiantes están en el aula virtual, si entienden el material, si participan o no. Hay una tendencia de los profesores a hablar rápido, como si estuvieran en un aula frontal. Los contenidos requieren también adaptación. Una de las preguntas que hicimos a los estudiantes, si los cursos a distancia que son dados con material que también incluye presentaciones y videos, si esos cursos justamente son más interesantes. Y en general la reacción fue de que no, en especial el uso de videos y de presentaciones menos, pero el uso de videos fundamentalmente les molestaba mucho a los estudiantes y a la atención que tenían que prestar en la clase. La duración de las clases, como dije antes, una clase académica, por lo menos en mi universidad, consiste de 4 horas académicas, es decir, 200 minutos, que están divididas en 2 sesiones de 90 minutos. Estas son las clases presenciales.
Lógicamente, este número de horas en absoluto no corresponde con la capacidad de concentración en la clase a la distancia. Sigamos acá. Está también el otro elemento deseable, es la interacción entre estudiantes y profesores. Esta interacción es complicada porque es mediada, lo cual significa que no todas las expresiones no verbales pueden ser atendidas. El profesor no es consciente si el estudiante está en la clase o no, y hay una cuestión de estructura de poder. En las clases, a través del Zoom, el micrófono y el chat pueden ser controlados centralmente por el profesor. Es decir, están todos los micrófonos cerrados centralmente y el profesor o la profesora es la que decide si abrir el micrófono a un estudiante o no. Ahora, cuando se trata de una charla de 4 personas por videoconferencing, relativamente esto no es un problema y es muy fácil de solucionar. Pero cuando se trata de una clase grande, hay que, al mismo tiempo que estamos enseñando, hay que mantener una lista de orden de quién pide hablar y hay que dar la posibilidad de hablar. Y eso verdaderamente, cuando al mismo tiempo nosotros estamos enseñando un material, es bastante, pero bastante difícil y muchas veces lleva incluso a la sensación de los estudiantes que son ignorados, que son excluidos de la clase también. Están también los ruidos de fondo, como los han sentido varias veces ahora, cuando los micrófonos no están cerrados, lo cual también incrementa mucho la sensación de lejanía y no de cercanía. A veces los estudiantes, para devolver a sí mismos la sensación de inclusión, no de exclusión, mantienen conversaciones de chat durante la clase entre ellos, pero lo cual perjudica a veces la atención en la clase. Falta, sin ninguna duda, a pesar que hay mucha más interactividad que en los cursos que son dados en forma asincrónica, falta interactividad, hay que crearla y hay que fomentarla, y esto es un desafío. La sensación de exclusión y la atención del estudiante. Esto más o menos lo hemos cubierto de la cuestión de la distancia y la diferencia de los horarios, y tener en cuenta toda la ciencia de la cronobiología, que habla de gente que es diurna y gente que es más nocturna, y, digamos, matutina y vespertina, y las diferencias de concentración que existen entre gente que es matutina con gente vespertina, y cómo hacemos en realidad para usar la enseñanza a distancia para tener en cuenta esto. Hay problemas de participación. Sin ninguna duda, en el aula virtual hay que pedir turno para preguntar. No siempre se escuchan las preguntas de mis compañeros. Los introvertidos tienen tendencia mucho menor a participar y a veces un poco se pierden en la clase. Como dije antes, hay un extremo control de la participación, y lo que falta mucho, y muchos estudiantes expresaron esto, es una insatisfacción con la posibilidad de poder participar en discusión del material en el curso en el aula virtual. Esto, por supuesto, es muy fundamental para clases que tienen trabajos prácticos o aplicados. En realidad, en la educación sincrónica, la presencia social es mayor, la transmisión en vivo y en directo con la participación de estudiantes del curso y la profesora, produce una sensación parcial de identificación y colectividad, pero una sensación muy parcial que nosotros tenemos que desarrollar porque no hay diálogo antes de la clase, a veces no hay diálogo después de la clase, lo cual también afecta la motivación porque para muchos estudiantes la clase es un marco social en el cual se aprende no solamente escuchando al profesor y la profesora, sino que fundamentalmente escuchando las preguntas de los compañeros, intercambiando materiales y discutiendo el material.
Muchas veces los estudiantes nos dicen de que las posibilidades de apoyo social en el aula virtual son muy limitadas, lo cual no perjudica la motivación de ellos de estudiar. Por supuesto que faltan vivencias conjuntas, charlas informales, deporte conjunto, vida social, la solidaridad de las aulas, pasamos los mismos inconvenientes y cómo hacemos para recomendar soluciones unos a los otros y para devolver, y está también todo el tiempo la gente buscando la forma de devolver esa sensación de exclusión. Como notas finales, sin ninguna duda las clases a distancia a las cuales nos hemos invertido tan rápido, es un laboratorio muy intensivo de aprendizaje, que seguramente nos va a proveer mucho material de pensamiento y de planificación para el futuro. Pero sin ninguna duda la clase a distancia debe ser planeada, conviene mucho dividir la clase en varias sesiones y dar un recreo entre sesión y sesión. Al comienzo de la clase hay que presentar un programa de los temas que se van a desarrollar y conectarlos con la clase anterior y con la clase posterior, pero al mismo tiempo definir también las normas sociales de comportamiento en la clase virtual, a los efectos que todos estemos con el conocimiento de cómo participar, cómo expresar tanto el profesor como los estudiantes en esa clase las inquietudes y los problemas. Tenemos que convenir constantemente al estudiante por qué es importante el contenido de la clase, mostrarlo visualmente al final de cada sesión o en la mitad, parar y permitir o invitar preguntas y mantener comunicación constante con el estudiante, no solamente en la clase, sino como escuché de varios profesores míos que dijeron que ellos mantienen por lo menos 2 veces por semana un horario de atención a los estudiantes, a los que puedan, afuera del aula virtual, continuar presentando sus inquietudes y sus problemas. Y con esto creo que voy a parar acá y darles la palabra allá, las preguntas o las inquietudes que tengan. 12 participantes, Patricia y Vanina, hacen una pregunta muy importante y es algo sobre los métodos de evaluación. Y en realidad lo estamos desarrollando mientras lo estamos haciendo la clase. Un método que es muy conocido es hacer una evaluación parcial. Es decir, tratar de usar, en el caso nuestro tenemos una plataforma que se llama Moodle, que también, yo creo que también existe en Argentina y en la Universidad de Córdoba también. A través de esa plataforma se pueden hacer pequeños exámenes o pequeños parciales como forma de evaluación que no son al final del semestre, sino que es durante el semestre, con varios objetivos. El primero es verdaderamente para evaluar durante el semestre que verdaderamente el estudiante está aprendiendo. Y aparte, teniendo en cuenta que en este momento, por lo menos nosotros acá, no sabemos si vamos a poder hacer al final del semestre exámenes presenciales, porque todavía no está autorizada la vuelta de los estudiantes a las universidades. Incluso acá todavía los chicos no han vuelto ni al colegio primario ni al secundario, ni a los jardines de infantes, están todavía en la casa. Así que no está bien claro. El semestre nuestro termina en junio, no está claro que vamos a poder hacer exámenes presenciales. Así que hemos instruido mucho a los profesores nuestros a tratar de evaluar el semestre a través de ejercicios parciales o exámenes que el estudiante puede hacer en la casa. Es decir, exámenes que son de comprensión, no de conocimiento. Y en realidad estamos basando la mayoría del material en eso. Alguien nos ha dado también la idea de que hay una tecnología que permite hacer al estudiante el examen en su casa. Es una tecnología que incluye una cámara
y también un software que cuando el estudiante recibe el examen, el software paraliza, digamos, la computadora únicamente en el examen, y hay una cámara que lo está controlando, pero en realidad nosotros no vamos a usar esa tecnología. Nos parece, en primer lugar, no está comprobada de que no permite copiar, a pesar que teóricamente hay un control tecnológico, y aparte desde un punto de vista ético me parece que es una exageración. Así que en gran medida, por lo menos en este momento que no podemos hacer exámenes presenciales, estamos basando más en parciales o en exámenes de comprensión, completarlo en su caso y devolverlo electrónicamente al profesor. Hay varios docentes que plantean algunas recomendaciones en relación a la participación de los estudiantes durante las clases. Bueno, esto es algo que hay que motivarlo, hacer un pequeño intermedio, digamos, entre sesión y sesión, y plantear preguntas generales que los estudiantes puedan contestar, y tratar de hacerlo con paciencia, porque si son docenas de estudiantes en una clase, esto lleva tiempo. Indicarles también cómo van a participar, es decir, hay que decirles cómo hacen para indicar que están levantando la mano, indicar también la norma social, que no se pueden hablar simultáneamente dos estudiantes porque nadie va a escuchar, y tratar de llevar adelante la participación, en especial a través de preguntas con las cuales nosotros queremos motivar o controlar que ellos están entendiendo la materia. Se pueden hacer también preguntas escritas, es decir, escribir en la presentación al final de un tema determinado, si están usando el PowerPoint, un tema determinado, una determinada pregunta o dos preguntas, y pedir a los estudiantes que participen. O a través de la voz, o a través del chat, pero definir de entrada y en principio cuál es la norma social que permite la participación. En relación a las herramientas del aula Moodle, ¿sugiere alguna en particular? No, nosotros usamos el Moodle general y a través de una pequeña combinación usamos Zoom, que está combinado con Moodle, es decir, el Zoom permite entrar al material que está en el Moodle. En relación a algunas estrategias de evaluación grupal, ¿hay alguna recomendación al respecto? Esa es la parte más difícil, yo creo. El programa de Zoom permite la apertura de subaulas virtuales. Es decir, el profesor puede distribuir el curso, digamos, en 4 grupos y darle temas de discusión y pedirles que al final de la discusión de 15 minutos presenten 5 puntos que han discutido. Y eso permite participación grupal, cada uno, digamos, en su subaula virtual, con temas que son predefinidos por el profesor o la profesora, y después cerramos las subaulas, venimos todos al aula general y cada grupo presenta los puntos que discuten. Gustavo, ¿es recomendable grabar las clases? ¿Ventajas, desventajas desde lo pedagógico? Tiene todas las desventajas del mundo. Es decir, yo, por ejemplo, no me siento muy bien cuando estoy siendo grabado. En este caso sí, porque lo habíamos arreglado, lo habíamos aceptado del principio. Pero muchas veces entro en clases así, o en charlas, o en conferencias que yo veo que están siendo grabadas, y uno no se siente bien con eso. Por el otro lado, es recomendable decir a los estudiantes que estamos grabando la clase para ser usada educacionalmente por ellos mismos. Y eso les permite a ellos volver a escuchar la clase si no han entendido bien, si les falta algo de material, si justo se levantaron y se fueron a tomar un café y nosotros teníamos la sensación que estaban ahí en el aula virtual, pero no estaban. Así que fundamentalmente para ayudarlos a ellos, pero conviene decir de entrada que la estamos grabando para ese objetivo. ¿Alguna otra recomendación, Gustavo, en relación a
estrategias de evaluación es una pregunta bastante recurrente entre los asistentes. Sí, como dije, hay simplemente 2 o 3 cosas que se pueden hacer, no hay muchas. Una es, como dije, transformar la clase en evaluación a través de parciales. La otra es tratar de dar exámenes a casa, que sean, digamos, por 2 horas y sean devueltos a las 2 horas. Pero en especial poner un énfasis no en conocimiento, porque hay muchos exámenes de evaluación que hacemos en el cual el énfasis está en conocimiento, si han leído el material o no. Acá todo método de evaluación tiene que ser más basado en haber experimentado, en haber entendido, en haber integrado el material y no solo en haberlo leído. Queremos agradecer a Gustavo, muchas gracias por sus aportes, realmente han sido muy valiosos, nos quedamos con muchas inquietudes, sin lugar a duda esta situación realmente nos atraviesa y estamos comprometidos a tratar de desde aquí lograr las mejores estrategias en la medida de lo posible, así que agradecemos muchísimo su disposición, muy interesante su presentación y muchas gracias por su tiempo, Gustavo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y de cordobés a cordobés, que tengan un buen día y nuevamente muy agradecido por haber podido estar charlando con ustedes y compartiendo con ustedes algunas de las experiencias nuestras. Bueno, Gustavo, muchas gracias. Lo despedimos. Bueno, chao, chao. Buenas tardes, hasta luego.